Estimados todos, bueno, en vista pues de que el legado tomó aproximadamente 7 capítulos o tomó 7 partes, se me es obligado o de responsabilidad de hacer un pequeño resumen. Este resumen va a tomar aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Nada más quiero darles las gracias a aquellos que me han estado oyendo, a aquellos que han estado eh, sí, viendo los videos concerniente a este caso de papá, ¿no? Y nada más quiero decir, pues, que para mí ha sido un reto, ha sido algo difícil resumir 25 años o 30 años de todos estos hechos que ocasionaron violación a los derechos de mi padre, resumirlos pues en estos videos, ¿no? Creo que han tomado apenas 2 horas, casi 3 horas, pero son casi 30 años, ¿no? Vamos a ponerle 1 hora por cada década. Así suena un poquito más corto, ¿no? Y quería pues participar que este resumen es tocando los puntos más importantes del legado, eh, también para aclarar ciertas determinadas cosas, ¿no? Una vez terminado esto, me gustaría decir que va a haber también mañana, que es 25 de mayo, va a haber otro video que se va a llamar aclaratoria y es concerniente pues a ciertas preguntas que he recibido, correos electrónicos, y allí pues doy la respuesta, ¿no? Entonces, a continuación, el resumen de este manuscrito, eh, 20 páginas resumidas en aproximadamente media hora. Muchas gracias y bueno, a continuación el resumen del episodio, ¿no? Eh, para resumir entonces, la idea del legado fue poner todo en un mismo nivel. Y perdonen que no estoy dando la cámara, estoy leyendo los puntos del resumen y de las preguntas que me han llegado. Fue poner todo a un nivel, a una misma perspectiva. Es muy difícil, como dije al comienzo de este legado, todo el mundo, pues por nuestras experiencias, nuestras creencias, vemos la vida a través de nuestros propios lentes, ¿no? Por ahí un lente, el lente más adecuado, el que pueda nivelar todo en una sociedad democrática, es el Estado de Derecho. Cuando ese lente no se usa, pues es difícil ver la realidad. Pero hay un lente más importante que ese, que es el lente del ser, el lente del alma, el lente de la energía, el lente del amor incondicional, que nos hace ver todos equitativamente, ¿no? Entonces, en este legado se habló, pues, de política. Se habló también de lo que es un ser humano. Hablamos también de una frase que mi padre me deja. Yo no la entendía cuando él la leyó y me la dejó resumida y escrita. Un mensaje de Ortega y Gasset, que él habla de que los tiempos viejos pues hay que dejarlos atrás y que hay que buscar nuevos modelos de conducta, nuevos modelos o sistemas, nuevos paradigmas, como le llamamos, ¿no? Entonces vamos a poner entonces, volvemos al caso, vamos a comenzar. Entonces espero que este legado esté todo nivelado, que esté transparente, claro. Lo legal ya queda a un lado, como lo he dicho tantas veces, y lo humano es lo que se está tratando de hablar aquí. Pero más que de lo humano, quiero aclarar, es la parte del ser. Tenemos la palabra ser humano, pero aquí lo más importante es hablar sobre ese ser, ¿no? Hablamos de definición de política. La política se define gobernar con urbanismo y buenas costumbres. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es la intención de gobernar, ¿no? El gobernar significa, pues, quiero ayudar a otros, quiero ser benevolentes para otros, quiero controlar a otros, quiero traer cambios. ¿Cuál es el fin de gobernar, no? Si queremos gobernar con urbanismo y buenas costumbres, estamos pensando en una política y tratado del pueblo de una manera macro, es todo el mundo, que todo el mundo esté bien, es todo el mundo pues tiene una buena, para las buenas intenciones de los demás. Ortega se habló pues de que hay que traer lo nuevo desde el alma, desde la energía interna. Yo creo que hoy día, y respetando pues las ideas de Ortega, él hablaba de este ser, ¿no? Y ese es el alma que está en total creación. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde las casas, desde las pinturas, desde la música, viene de un medio desconocido. Ese es nuestro ser. Toda la creación parte del ser. Cuando parte de un sitio no adecuado, no amoroso, entonces ese no es el ser, y todo lo que se va a manifestar va a ser desastroso, por decirlo así, o va a ser negativo, ¿no? También hablamos de eso, hablamos de la definición de política, entonces gobernar para urbanismo y buenas costumbres. También se tocó un punto que quiero aclarar aquí,
y se habló de la parte de la palabra revolución, que la tocó mi padre en la primera parte de su legado. Revolución aquí, lamentablemente, la palabra revolución cuando se dice hoy día en vista de cómo estamos programados a entenderla, lo vemos como algo negativo, ¿no? Todo depende de la interpretación de cada cual. Lo vemos como que revolución es sinónimo de un color rojo, es izquierda, etcétera. Va creando como ciertas etiquetas, ¿no? Vamos a poner todas esas etiquetas a un lado para poder entonces cambiar un poquito lo que es la palabra revolución con otros ojos, los ojos del alma. Revolución significa, muy brevemente, organizar lo que está desordenado. Si yo tengo una oficina, un carro, o el mundo, la calle está sucia y queremos hacer una revolución, no significa más que limpiar la calle, limpiar el cuarto, limpiar el carro, etcétera. Pero esta revolución no está fuera de nosotros, la revolución está aquí adentro, comienza dentro de nosotros. Hay una lucha interna, ¿no? La lucha de nuestros vicios, la lucha de nuestras virtudes. Todo el mundo como seres humanos tenemos esa lucha, y de allí la palabra ser humano, ¿no? Entonces, la palabra revolución en este contexto del cual yo estoy hablando o que mi padre deja, es esa revolución en cuanto a organizar, porque si no organizamos, se va a manifestar fuera el desorden, ¿no? Y quiero también agregarle a esto, si nos ponemos a pensar en qué fue lo que sucedió en el caso de mi padre, es que como todo está desordenado afuera, ese desorden nos quiere desordenar a los que por lo menos queremos tener una vida más ordenada, ¿no? Sin entrar en ataques y sin juicio. Entonces la revolución comienza aquí. Y si nos ponemos a ver el caso de mi padre, él lo que hizo fue una revolución en su caso. Se enredó muchas cosas, se trajeron cosas que no existían, y él lo que hizo fue entonces utilizar el Estado de Derecho, todas esas leyes creadas para una democracia y crear un balance entre todos los miembros. Él quiso crear esto, autodefendiéndose de todo el desorden externo, ¿no? Entonces, y eso es a nivel micro, por eso es que digo que es tan interesante. Pero si queremos ir más a nivel micro y profundizar, ese desorden comienza aquí, en la lucha. Y para eso voy a decir una anécdota muy bonita de una historia de los indios navajos, creo que era un niño que estaba hablando con su abuelo y le decía, abuelo, hay dos tipos de lobos y están peleando y quisiera saber cuál de los lobos gana. Hay uno que supuestamente quiere comida y quiere matar al otro, algo así, ¿no? Y el abuelito le pregunta, mira, el lobo que gana es el que tú alimentes más. Entonces hay un lobo de vicios y un lobo de virtudes. ¿Cuál es el que va a ganar? Aquel que se alimente más. Entonces, mientras más alimentamos nuestros pensamientos negativos, más que los positivos, y los positivos son siempre en pro de otros y de uno, porque eso se refleja y se devuelve desde el punto de vista de la universal, entonces ese lobo es el que va de alguna manera a reinar, ¿no? Si alimentamos el otro, pues ese es el que reina. Entonces, la pregunta que voy a hacer aquí es, ¿cuál es el lobo que tenemos hoy día, ¿no? ¿Cuál es el que está ahorita, de alguna manera, en el medio ambiente? Y no digo específicamente en Venezuela, pero en todas partes del mundo vemos las noticias, vemos la negatividad que existe. Por ahí no llego, yo llego a lo micro. Entonces nosotros teníamos ese lobo externo que queríamos desenredar, queríamos decir está equivocado, y lo que pasó en el caso de mi padre, lo que él hizo fue desenredar lo enredado a través de las leyes del Estado de Derecho, que son los reglamentos que ponen, es lo más cercano a poner algo en balance, ¿no? Ya yéndonos más allá de lo de terrenal, pues lo espiritual es lo que pone todo en balance, ¿no? Ya lo mundano, ya el cuerpo ya deja de existir, y en ese momento pues ya las leyes terrenales no sirven, no dejan de funcionar, ¿no? Entonces, volviendo entonces a esa definición, revolución significa organizar lo que está desordenado. Y si comenzamos entonces, el juicio fue una revolución que mi padre hizo utilizando su profesión como abogado para poder desenredar el caso. Y si profundizamos aún más, esa revolución comienza entonces en la mente de cada cual. Todo el mundo tiene su revolución interna, y creo que eso se trata en la vida, que cada quien vaya organizando, ordenando, etcétera. Y eso es un viaje, no termina, y eso es parte del ser humano, ¿no? Eso es parte de convivir y de respetarnos, etcétera, ¿no? Entonces, otra cosa que es, otro punto del resumen es, ¿qué es gobernar? ¿Cuál es el fin de gobernar? Ya eso creo que lo toqué. Controlar a otros, ayudar a otros,
crear. El gobernar es ayudar, controlar. Y hay algo que a mí me gusta mucho del gobernar, es ayudar a la comunidad a ser interdependiente, ¿no? Hay tres conceptos que quería yo tan solo nombrar, bueno, no los lo voy a definir de una manera muy breve, para no hacer esta parte tan extensa. Todos pensamos que somos seres independientes, pero no, todos comenzamos a ser dependientes cuando nacemos, dependemos de nuestros padres, dependemos de una madre para que nos dé alimento, naturalmente la parte biológica, vamos creciendo, supuestamente nos volvemos independientes, lo podemos hacer todo, pero no, independientes, siempre dependemos de un trabajo, dependemos de un sistema, dependemos de lo que está fuera, de los reglamentos que se vayan creando, etcétera, etcétera, ¿no? Los reglamentos, las leyes que se van creando pueden crear dependencia, codependencia o interdependencia. Entonces, el fin de todo ser humano es que nos convirtamos en seres interdependientes, es decir, que no dependamos de otros, sino que nos ayudemos. Tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto. Entre todos hacemos un macroproyecto amoroso siempre en pro de los demás. Cuando uno hace eso en pro de los demás, la energía devuelve ese amor sin necesidad de estar buscando expectativas. Entonces, cuando hay expectativas en el ser humano, yo te ayudo porque me tienes que dar esto, yo te ayudo porque me tienes que dar aquello, o yo te voy a hacer esto porque me debes un favor. Entonces, en ese momento estamos codependiendo y dependiendo y va creando un karma o una energía negativa. Entonces, voy a crear un poquitico más en estas cuestiones de lo que significa pues estas energías que son muy importantes en desarrollar, ¿no? Todo lo realizado con el ser, tocamos el punto de lo que es un ser humano, todo lo que se hace con el ser, que viene del ser, es amoroso. Todo lo que se hace con lo humano vuelvo a definir aquí, que se tocó en el juicio, lo tocó mi padre, es que el cuerpo que tenemos, ¿verdad? Tiene que alimentarse, hay que trabajar para alimentarlo, para vestirlo, para etcétera. Y en esa lucha por la vida estamos siempre buscando esa seguridad de no estar en la no abundancia, ¿no? La parte del ser tiene que ver con lo intangible, tiene que ver con todos los principios y los valores básicos y las virtudes que todo ser humano va desempeñando y que va aprendiendo durante su vida. Entonces, y para un ejemplo de lo que es el ser y lo humano, hay un ejemplo muy básico y es un niño. Un niño, podemos ver dos niños jugando y en el momento, uno de ellos, unos 2 años y medio, puede decir, esto es mío, este juguete. Supongamos que estén jugando, tengan un carrito o un juguete. Uno se lo quita y va a decir, esto es mío, no me lo quite, y empiezan a pelear, ¿no? Entonces el niño, esa energía que está en ese niño, se ve que ya está el ego, ya está la parte egoísta, vamos a decirlo así, de la parte mundana. Y durante el trayecto de ese niño, que es lo que hacen los padres, tienen que compartir, tienen que ayudar, tienen que cooperar. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos niños no somos ahora adultos y todavía decimos que es mío? Entonces, en este caso de mi padre, por eso que él dice, y lo digo en el legado, que sí, mío, lo que le pasó a él desde el punto de vista de propiedad privada, pero sabemos que nada es nuestro, que cuando vamos de este mundo dejamos todo en la tierra, ¿no? Pero lo que sí dejamos para bien son las acciones amorosas para el desempeño de otros que vienen atrás en relevo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que yo recalcarlo aquí porque él siempre lo decía, ¿no? Entonces, estamos hablando de esta parte y estoy viendo aquí las anotaciones. Se habló en este caso también de los ismos, ¿no? Un resumen, otro punto, que este no es un legado sobre cuestiones gubernamentales o movimientos gubernamentales, que es el comunismo, socialismo, capitalismo. Esa área a mí no me pertenece. Lo que sí puedo decir aquí, que lo más cercano a lo que debemos manifestar es el humanitarismo. ¿Somos humanos primero? ¿Somos seres humanos o somos algo más que eso, ¿no? Entonces, si partimos del ismo, yo creo que lo más cercano a lo que es la parte amorosa sería el humanismo, humanitarismo, le dicen uno, etcétera. Pero yo estoy creando o yo estoy tratando de hacer un punto aquí. Si la palabra humana es ser humano, ¿verdad? La palabra ser entonces el movimiento sería serismo, ¿no? Para agregar ese sufijo. Es decir, que es el movimiento en cómo este ser se manifiesta en nuestro vehículo, que se llama cuerpo, para poder entonces crear cosas en la tierra, ya sea política, ya sea nuestra ocupación, lo que sea. Espero que se entienda ese punto. Y si ese ser no se entiende, entonces todo lo que se manifiesta va a ser con egoísmo. Eso es en breve lo que se quiere tocar en este punto, ¿no? Entonces, por eso es que mi padre dice y enfatiza que este no es un caso sobre ninguno de eso, capitalismo, lo que sea.
Pero lo que sí dice es que si la intención viene del ser, lo que se vaya a crear va a ser bueno, ya sea capitalismo, socialismo, humanismo, lo que sea. Las intenciones va a estar el amor allí. Pero si va a estar el egoísmo, entonces cualquier cosa que se vaya a crear no va a servir. Por eso es que uno dice que la vida son etiquetas. No importa el color o la raza o el idioma que se hable o los ismos que se intenten, porque todos son etiquetas. Eso es lo irreal, son creaciones que uno va haciendo partiendo de la manera en cómo uno vea la vida, ¿no? Entonces, para mí, este caso, el hecho de que esté hablando aquí en este caso, esto es prácticamente una experiencia que yo he tenido y la estoy compartiendo ahora para que de repente no le pase a otro o de repente podamos aprender, si este es el fin, un poquito de lo que sucedió, ¿no? Entonces, eso es la intención y el por qué mi padre quería dejar este legado que nunca lo pudo leer en vida porque sabemos que murió. Entonces, pero él lo deja y me dijo, cuando llegue el momento adecuado, pues tú lo lees, lo comunicas, lo planteas, porque la misma vida te va a dar, te va a decir, te va a llevar, te va a canalizar hacia cuando tú debes salir del silencio, ¿no? Y ojo, como dije muchas veces, yo no soy nadie y yo tan solo aquí soy un vehículo para transmitir lo que mi padre deja, ¿no? Por eso, volviendo entonces al caso del resumen y legado, mi padre dice, por eso es que dice, ¿quiénes somos? Somos seres humanos primero, somos algo más, somos médicos, somos abogados primero. ¿Qué somos? Si el rol va a ser entonces con el ser, cualquier cosa que desempeñemos va a ser amorosa, no importa la ocupación, ¿ok? Desde el jardinero hasta el gobernante, ¿no? Y entonces, y el político sobre todo, tratado del pueblo, politólogos por decirlo así, no es más, político es tratado del pueblo, es servicio al pueblo. ¿Qué pasa si entonces mis intenciones o las intenciones de ese político van ligadas al no ser? Entonces, ¿qué se va a manifestar, no? Entonces, eso mantengámoslo también en mente, ¿no? Por eso él dice que quiénes somos primero, porque dependiendo de quiénes somos, vamos a encontrar las respuestas, ¿no? Él también dice que con qué fin estudiamos. Él dice que toda ocupación es muy hermosa, no importa la función que desempeñemos, abogados, médicos. Esas son las carreras tradicionales que hoy día creo que están muriendo, muchas carreras que están naciendo, etcétera. Pero no importa la profesión que se tenga, siempre es traer luz. Dice que nuestra misión, y siempre lo decía, es siempre traer luz y aprender de los que tienen más luz. Y esa luz no es más que siempre los novicios. Y siempre estar en el don de servicio, ¿no? Y poner todas nuestras aptitudes, todo lo que se aprenda, siempre en favor de la comunidad, porque solo no podemos, vivimos en un mundo en que, y la mejor manera en como yo veo esto es que es como un rompecabezas, la vida es un rompecabezas, cada uno de nosotros somos una pieza de ese rompecabezas única, las partes son únicas, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos una cuestión más interna que nos pertenece, una misión, por decirlo así, y eso cada quien tiene que buscarlo, debe buscarlo, y eso es parte de lo que se llama la vida y el crecimiento, ¿no? No voy a filosofar demasiado, no soy filósofo, pero la experiencia de la vida me ha llevado a entender esto. Entonces, él dice también, y lo dijo, que en vista de que el ser o esta parte es la que debe llevar a cabo todas las funciones de un pueblo, las funciones, empezando desde el hogar, y puedo hablar específicamente de mi hogar con todo cariño, pues esto del ser y lo humano, pues hasta las mejores familias vemos que a veces se dividen, que a veces hay problemas internos en la familia, se pelean, etcétera, y por lo general tiene que ver con esto. Unos piensan más con el ser y otros piensan más con lo humano. Entonces, y lo que hay que hacer es balancear, ni uno ni el otro, sino un balance siempre, porque tenemos un cuerpo que hay que alimentarlo, ¿verdad? Tenemos que luchar por él, pero también traer estas virtudes ocultas que se van despertando en el camino que se llama vida. Entonces, por eso es que mi padre decía que, y él dijo en su principio del legado como resumen, es que para poder entender esto tienen que haber tres cosas. Hay que entender lo que significa la palabra justo, correcto y cambio. Él comenta allí que uno puede hacer algo correcto según la percepción de uno, ¿no? ¿Es justo? No sabemos, pero entonces hay que hacer un cambio. Vamos a hacer un ejemplo más pequeño. Muchos estamos programados que nos dicen, mire, comer carne es bueno, ¿ok? Es correcto comer carne porque nos da proteína. Ahora, es justo para el cuerpo. A veces hay cuerpos que según el DNA, la carne no le funciona y las personas tienen que agarrar sus proteínas de otro lado, de los vegetales o de otras cuestiones que se conozcan.
Ahora, si yo quiero crear un cambio a nivel micro, entonces yo tengo que cambiar toda mi nevera, toda la alacena para empezar entonces a comer nada animal. Y eso también se aplica a nivel político. Si yo tengo, mi padre tenía las mejores de las intenciones a nivel micro, él estaba de alguna manera trayendo lo correcto, ¿no? Él estaba aplicando la ley, etcétera. Llega un momento que él la aplica. Ahora hay algo que se llama justicia, que va fuera de él. Esa justicia es poner lo justo, que significa poner el Estado de Derecho en el mismo nivel para que entonces las reglas del juego sean equitativas. Si yo tengo unas reglas de juego distintas, si yo estoy jugando ajedrez y me ponen unas reglas de juego de dama china o de monopolio, ese juego no va a funcionar porque no estamos jugando las mismas reglas del juego. Entonces el Estado de Derecho es las reglas de juego más cercanas y en lo mundano. Creo que ese punto yo lo toqué. En el mundo espiritual o en el mundo no mundano, por decirlo así, ya son leyes divinas, las leyes naturales, que también hay que respetar y hay que tener un poquito más de miedo, ¿no? Porque se encarga el mismo cosmos de defenderse. Entonces, por eso que él dijo que para poder entonces cambiar, hay una transformación personal, que cada quien es parte de la vida de cada cual, no podemos cambiar el otro, lo único que podemos hacer son cambiar paradigmas, modelos, leyes. Entonces, y allí se hace un cambio, pero ese cambio tiene que hacerse colectivo. Entonces, ese cambio tiene que hacerse colectivo. Y creo que lo participé aquí o creo que en otro capítulo. Y un cambio colectivo no es más que ayuda mutua entre dos personas, ¿no? Creo que dije, y lo voy a decir en el capítulo después en aclaratoria, en concerniente a cómo es un comportamiento de la gente de Suiza. Y creo que ahí di una anécdota. Entonces, el cambio es ese, el cambio, bueno, en el caso, entonces, lo justo, lo correcto, lo justo y el cambio. Lo correcto no hace lo correcto, lo que uno cree, según la creencia. Pero ¿qué pasa si esa creencia no es la adecuada? Ahí viene la justicia, lo justo. Bueno, esto es así, equitativamente para poner todo en un mismo nivel. Y si no funciona, pues tiene que haber un cambio colectivo. Entonces, todas esas energías a nivel de cambio van ocasionando algo en pro del beneficio de una comunidad. Si se hace esa creación amorosa e incondicional, con amor, con rectitud, todo lo que va a salir es amoroso. Si ese cambio va a ser ocasionado no con amor, entonces no va a servir. Otro punto que queríamos tocar aquí, o en resumen, es que quiero recalcar en este legado que esto no es para crear conflicto, creo que eso lo dijo, pero lo quiero enfatizar. Pero aquí, desde 1980, todos los partidos políticos ocasionaron daños, ¿no? Entonces, eso indica que es la política o es el comportamiento del humano, qué es lo que está reinando aquí, seres o humanos, o un balance. Entonces, si los partidos, el caso de mi padre es muy agradable, porque comprueba el comportamiento o la trayectoria de los políticos. Ahí estuvieron todos los políticos metidos y respetando, pero no quiero, y eso pertenece a lo legal, pero es lo que hay que aprender, ¿no? Entonces, todos ocasionaron daño en nuestro caso concreto, más que todo a mi padre, y hay artículos constitucionales que protegen su moral. Una persona tiene que se le respete su moral, su trayectoria, el hecho de ser persona. No se puede dañar a una persona, a una imagen, por el simple hecho de dar una opinión, hasta pública, ¿no? Sin conocer los pormenores. Por eso que el Estado de Derecho es muy importante, se conoce todo lo mínimo y se lleva todas las creencias, lo que cada quien diga, se lleva a un sitio, se hacen informes, se lucha, se dicen las opiniones, las perspectivas, aplicando la ley, y de esa manera pues todo sale a claridad. Entonces ya ahí quedan los hechos establecidos. Mientras que si opinamos, son opiniones, viene de lo personal, viene de las creencias personales, pero es algo correcto tal vez para esa persona en ese momento, pero es justo. Entonces por eso hay que llevarlo a nivel un poquito más allá, elevado, y en este caso sería la justicia o el Estado de Derecho. Ahora, ¿qué pasa si el Estado de Derecho no se cumple? ¿O qué pasa? ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, yo voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si se pierde el sentido común y se van a hablar en opiniones y no se va a hablar con el Estado de Derecho, ¿qué pasa? Cada quien va a reinar según su egoísmo, porque no hay ser. Cada quien va a decir sus cosas basado en lo humano. Yo tengo que sobrevivir, yo tengo que comer, yo tengo que, etcétera. La vida. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dar un ejemplo para que todos estemos en misma sintonía. El calentamiento global. El calentamiento global es muy peligroso porque todos pertenecemos a este planeta y ya hemos visto ciertas cosas. Hay tsunamis, hay tornados, hay qué sé yo, ¿no? Todas estas cuestiones naturales, el niño, la niña, y un día va a llegar el abuelito. Y bueno, un poquito de humor a todo esto, ¿no? Si seguimos así,
Va a llegar el calentamiento y no discrimina. El calentamiento no discrimina, ¿no? El calentamiento arrastra a todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de todo esto, y perdonen el teléfono aquí, lo interesante de todo esto es que en el calentamiento global vemos el mar, ¿verdad? Vamos a poner el mar. Entonces, el mar se reduce y al reducirse, ¿verdad? Agarra fuerza y empieza a arrastrar todo lo que encuentra y no discrimina, destruye todo. Entonces, el poder está en el silencio, en la prevención, en crear nuevos paradigmas, porque los viejos ya no sirven. Y esa fuerza es creada con intenciones que no estamos previniendo, son intenciones que no estamos viendo porque estamos dormidos de esa conciencia o del ser que no todos estamos viendo. Entonces, la pregunta que hay que hacer es, ¿qué es lo que está reinando hoy día? Entonces, el verdadero poder está en el silencio. Y creo que hoy día estamos gobernados por esa fuerza. La fuerza del humano, la fuerza de no utilizar ese ser, ¿no? Entonces, era muy importante decir esto en esta parte, porque de esta manera se están viendo los acontecimientos. Y entonces, a mí lo que no es que asuste, pero lo que hay que temer es la fuerza, ¿no? El poder, todos lo tenemos, el poder está allí en el silencio latente, el poder de la creación, el poder del amor, el poder, todo ese poder que va creando cosas positivas en el exterior. Y lo negativo cuando se va creando, entonces, como es una irrealidad, es una ilusión, entonces la naturaleza tiene que, por alguna manera, balancear todo. Entonces, con su fuerza, viene pues a desempeñar ese poder silencioso. No sé si se entiende, espero que se entienda esta parte. Y bueno, eso quería enfatizarlo pues en este punto en cuanto a esa fuerza y ese poder. El logismo no sirven en ningún lado hoy día, lo digo con mucha responsabilidad, pero es un cambio de conciencia, entonces lo macro está en un total deterioro, ¿no? Entonces podemos decir que con cuál conciencia vamos a vivir, con cuál conciencia vamos a utilizar, ¿no? Ese es otro punto del resumen, ¿no? Vuelvo a decir, la responsabilidad de este legado, de traerlo públicamente, es con cariño, el fin es ese, es ayudar, cooperar, en lo particular liberarme. Siento siento que de alguna manera, si no hacía esto, era como que me estaban jalando las orejas. En este caso, el espíritu de papá o todas esas cosas que yo viví con él, o un espíritu mayor, y por eso lo comparto. Me siento liberado, ¿no? Me siento liberado. Y el fin es, como lo dije, no hay, resumo, totalmente es amoroso todo lo aquí dicho, ¿no? Y ¿qué más puedo decir? Algo que hablo yo hablé en muchas oportunidades de micro. Ahora mi pregunta a ustedes es, si lo nuestro en el caso concreto, soy responsable, no quiero indagar más allá de lo que no tengo límite, no soy nadie, Dios es el que puede resolver todo eso, o esa energía mayor, pero la pregunta a ustedes es la siguiente. Si lo nuestro, que es algo micro, no ha tenido ese cambio, intentamos hacer lo justo, lo correcto, lo justo todavía está en unos tribunales, pero se ha hecho lo correcto, ¿no? Se consiguió justicia en un primer juicio, hasta ahorita el segundo juicio, que tiene ya casi más de 14 años, ya no sé ni cuánto tiempo. Y ese cambio no se ha conseguido colectivo, pues hay mucho desunión. Pero ese no es el punto. Mi pregunta es el siguiente. Entonces, vamos a indagar y profundizar un poquito más. Si lo nuestro, lo de mi padre, fue algo micro, pero el otro tiene algo micro, y 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 micro, sin resolver. Esa energía que se está creando, se está desarrollando como es.
hay desamor, hay desunión, yo no puedo decir más. En una oportunidad, eso fue lo que vimos, eso fue lo que vio mi padre, esa fue su visión, y se va a aclarar, va a haber otro punto en aclaratorias, por ese es el punto, hasta qué punto, ¿no? Entonces quería de alguna manera decir eso. Y por último, quería decir también que hay 3 vocablos que hay que entender. La palabra dependencia, codependencia, independencia e interdependencia, ¿no? No voy a definir estos 3 conceptos, estos 4 conceptos, pues todos entendemos, pero voy a dar ejemplos. Estamos codependientes cuando estamos en una familia, dependemos cuando estamos como nuestros bajos padres, nos volvemos independientes cuando salimos supuestamente del hogar, si tenemos nuestro propio trabajo, pero nunca somos independientes, siempre estamos dependiendo de un trabajo, estamos dependiendo de otros, nunca somos independientes porque todos tenemos que relacionarnos cuando vivimos en un mundo de relaciones humanas, ¿no? Pero cuando llega la autorrealización, como decía Maslow, en las cuestiones administrativas de las necesidades cuando se van cumpliendo, la última es la actualización del ser, ¿no? Entonces mi pregunta es, en ese momento nos volvemos interdependientes, seres interdependientes, seres humanos, vamos a poner la segunda palabra, interdependientes, es decir, tú eres bueno en esto, 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 y mancomunadamente creamos un proyecto amoroso, fuera del yo, porque es para nosotros, es para todos como comunidad desarrollarnos y para los que vienen en relevo. Entonces, esa es la intención de todo esto. Esta es la intención de lo que estamos tratando de crear. Y bueno, eso es lo que quería decir en este pequeño resumen. También se resumió algo sobre también la iglesia, etcétera, sin entrar en términos porque no quiero, aquí no hay ataques ni nada, y eso se va a hablar en la parte de aclaratorio, ¿no? Espero ver de esta manera haber hecho un resumen de lo que es el fin del legado. Y obviamente en la parte también del legado hay 9 puntos que mi padre expuso del enredo. ¿Qué fue lo que ocasionó el enredo? Y desenredando a través del Estado de Derecho, él empezó a describir las cosas que se debían hacer desde el punto de vista como ser humano para evitar el mal comportamiento de los funcionarios públicos en este caso, que son los que tienen el derecho de hacer cambios paradigmáticos. Entonces, por último, lo que quiero decir es que los modelos viejos, como dice Ortega y Gasset, hay que cambiarlos. Tenemos que tener esa energía, esa alma, para cambiar entonces el modelo corriente que tenemos. Tenemos que crear algo con amor y necesitamos nuevos paradigmas. Este es el resumen. Espero pues haber contestado a cualquier pregunta. Y lo único que puedo decir es que mi agradecimiento a todos ustedes, porque aquellos que me estén oyendo, van como 2 horas y media, creo, cada capítulo, o cada audio, o cada, vamos a decirlo así, sí, audio, o video, perdón, duran aproximadamente 20 minutos, y creo que después de 30 años, 25, 27, de este drama o de esta historia, 2 horas y media no son nada, ¿no? Entonces, mi agradecimiento a ustedes por la atención, por lo que ustedes están logrando o lo que ustedes están viendo. Y bueno, y todo tiene un fin. Y bueno, y este es el comienzo de, espero que de algo en pro de, ¿no? En un detrimento. Muchas gracias, esto es todo. Y bueno, y mañana, 25 de mayo, yo comencé a poner todos estos videos mucho antes, mientras que los iba redactando. Voy a poner aclaratorias porque me han llegado algunos correos y ahí voy entonces a poner aclaratorias de las preguntas que me están haciendo. Muchas gracias, ante todo, espero que esto haya resumido cualquier cuestión del juicio, del litigio, perdón, del manuscrito causado por este juicio de reivindicación y que trajo a la familia y al señor, en este caso ciudadano abogado, doctor Rodrigo Augusto Mendoza, violación a sus derechos humanos y que son protegidos en cualquier parte del mundo. Entonces, y que no comenzó en la década de los 2000 ni nada de eso, comenzó mucho antes. Y eso indica la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos y sobre todo como políticos a la hora de gobernar con urbanismo y buenas costumbres. Si no se gobierna de esa manera, pues estamos haciendo todo lo contrario. Y en vez de crear un drama amoroso, un drama de vida agradable, estamos creando, y perdón la palabra, un infierno.
Entonces el infierno a veces me pregunto, ¿está fuera de nosotros cuando nos vamos de este mundo o está aquí mismo? Entonces está en nosotros mismos, creo, es mi creencia ya un poquito espiritual o puede decirlo así energética, como le queramos llamar, que el infierno lo creamos nosotros, aquí o creamos el cielo también. Está en nosotros, en nuestro comportamiento. Queremos utilizar el ser, tenemos un cielo. Queremos utilizar el infierno, queremos crear un infierno, utilizamos entonces lo humano sin importarnos lo demás. Es todo, este es el resumen y mañana entonces expondré lo que es aclaratorias de ciertos puntos. Muchas gracias.